Cuando la sacan, la sorpresa fue, ya cuando la tenía aquí la grúa, pues ¿qué le hicieron? Parecía que le habían dado de tiros a toda la bomba porque estaba con hoyitos en todos los tazones. Yo a veces que he visto casos así es porque un rayo perforó una bomba. Exacto. Hubo un punto en donde ya salió mucho vapor, así como que si fuera... Liberaste. Como si estuviéramos haciendo carnitas así, no sé. O sea, estamos cocinando, o sea... Que sí es peligroso, de hecho lo hablé con el cliente, eran 2 bombas y pues asumimos el riesgo. Pero resulta que no llegaba el flujo al destino. Dije, no, pero pues no tiene por qué. Analizando la trayectoria, vimos que la tubería para cruzar una calle bajaba por debajo de la calle. Bombeando Soluciones, podcast. 7 cosas que no sabías que le podían pasar a tus bombas. Hoy nos vamos a meter a retomar un poquito unos temas que hemos hablado en diferentes capítulos. Hoy los vamos a condensar en uno solo, porque sí es importante que recordemos estos datos. El primero, Edith es la experta en ese caso. Ni tan experta, solo porque ya me pasó. Pero platícanos, Edith. En este caso, la llamada del cliente fue: no tengo agua, ya no estás bombeando la bomba, y es casi nueva. O sea, tenía como 3 meses operando la bomba. En una bomba de pozo profundo para la zona de Ciudad Guzmán. Y pues ni modo, o sea, para saber qué le pasa en sí a una bomba de pozo sumergible, hay que sacarla, no hay de otra porque no podemos observarla. Cuando la sacan, la sorpresa fue, ya cuando la tenía aquí la grúa, pues ¿qué le hicieron? Parecía que le habían dado de tiros a toda la bomba porque estaba con hoyitos en todos los tazones. Todo estaba agujerado. Wow. Entonces, muchos hubiesen pensado, pues cavitó la bomba. Y tú dices, es que la cavitación la ves, el daño, por dentro de la carcasa, como si le pegaras así puñetazos a la pared y que se van marcando tus puños. Le dije, pero es que literal veo a través del tazón el impulsor. Entonces dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y no se veía así como corroída, ¿verdad? No se veía como corroída. Ojo, el material de la flecha de la bomba sumergida, que era inoxidable, sin problemas, estaba bien. Los impulsores, bujes, candados, que eran bronce, estaban bien. Solo los tazones de fierro eran los que estaban con los hoyitos bien bonitos, como si hubiera tenido sarampión por todos lados, así. Entonces no era ataque químico. No, era un ataque por una bacteria que estaba enamorada del fierro y se la comió. Wow. Esto lo supieron mucho tiempo después, hasta que se le hicieron análisis al agua. Wow. ¿Y mientras que hiciste con la garantía? Era la polilla de las bombas. Sí, la polilla de las bombas. No fue una garantía como tal. O sea, también el usuario, que ya era un experto en las bombas de pozo, que es su punto fuerte, nos dijo, no, es que esto no es de la bomba. Entonces, lo que inferimos, pues si nomás están los tazones comidos, pues hay que vender la bomba en inoxidable. Y se metió una bomba en inoxidable al 100%. El mundo invisible de la microbiología. Que Exacto. nadie imagina porque pues son organismos tan microscópicos que solamente se pueden ahora sí literalmente. Y es que literal como cuando dices las termitas, ¿cómo pueden acabar con la madera tan rápido? Así le pasó a la bomba. Sí, pero las termitas se ven. Ajá. Los microorganismos como bacterias y virus. No. No. Es mundo invisible, el mundo asesino. Sí, y una cosa que se me quedó grabada de lo que dice Edith es que el impulsor estaba bien. Sí. Y si el impulsor hubiera estado también picado, pudiera ser sí cavitación, pero aquí estaba completamente descartada porque no. Y aparte tocaron. para que la cavitación como que llegue a traspasar o a hacer el agujero en el material. Tazón, no. Creo que yo no he visto un caso por cavitación que esté completamente que me deje ver a través de la carcasa. Yo creo que se acaba primero el impulsor antes que traspase el tazón. Yo a veces que he visto casos así es porque un rayo perforó una bomba. Exacto, pero no que cavitó. Bueno, no ese sé fue. No sé si es suerte o mala suerte lo que les Porque pasa. eso del rayo ya sería el punto 8, creo. Él acaba de agregar otra cosa rara. Sí, me ha tocado que a veces son fuerzas externas a nuestra voluntad. Son de ¿Pero un la rayo natura. cómo?
Ah, O sea, ¿una sumergible? ¿no sumergible? No, sumergible. Me tocó ver que el motor le cayó un rayo, recibió un rayo y Órale. lo sacaron y estaba así perforado. Y falló el pararrayos. Sí, pero yo no creo que haya llegado el rayo de afuera a pegarle a la bomba, sino que como la bomba está sumergida en el agua Sí. y Un la conductor. electricidad busca el camino más sencillo para regresar a la Tierra, entonces si la Tierra no fue suficiente, si el pararrayos falló y todo eso, pues el rayo siguió el cable hasta que llegó a la bomba y creo que salió por el motor, ¿no? Sí. Por el embobinado del motor, ahí fue donde ya explotó y salió por ahí. No fue que el rayo cayera Que exactamente llegando en el... directamente, Pero también es una cosa extraña que puede pasar. puede pasar. Que de hecho ese es un bonus, porque ese no lo había considerado Por eso yo dije punto 8. en cosas que no sabías que le podían pasar a tu bomba. Uno, que se la puede comer una bacteria. Sí. Y extra, porque ese no estaba programado, que le puede caer un rayo a la bomba. Exacto. Sí. ¿Sabes? Ahorita agregando otro 9. Ay, No, vaya. me acordé de lo que nos pasó acá, con las bombas estas, las Grunfus, que llegamos y que estaba el cliente, o sea, que habíamos dejado el equipo encendido, operando una bomba normal, ya en automático, pero tuvieron un problema de que se habían quedado sin agua o algo así, no sé. No, estábamos teniendo problemas de las válvulas check, no sé si se cerraban y pues nada más la bomba quedaba encendida, pero como si estuviera trabajando a bajas revoluciones. Ok. Pero lo que nos pasó y que se me hizo muy curioso fue que ya viví el tema que decía Jos de la recirculación y el calentamiento del agua de la tubería. En este caso no era la tubería, era la bomba. Llegamos y a mí se me hizo raro el sonido de la bomba. Vi que estaba trabajando a bajo amperaje como si estuviera como trabajando en seco, pero no estaba elevando la presión, no había consumo y pues no estaba trabajando de oquis, o sea, estaba recirculando De oquis, dentro de la sí. bomba. Entonces lo que le dije, ¿sabes qué? Hay que pagarla. Y lo primero que hice fue tentar el motor estaba caliente, más de lo normal, pero lo siguiente fue a tocar la voluta de la bomba, estaba calientísima. Y como esas bombas tienen un dren para ver si tienes flujo prácticamente para sacar el aire, lo abrí porque estábamos todavía en pruebas y no manches, el agua está calientísima. Está hirviendo casi. Está hirviendo. Y yo te lo puedo decir que estaba hirviendo porque como hicimos unos cambios de las válvulas, cuando retiramos o sea, yo lo que quería hacer, y yo creo que bueno que lo pensamos, es algo que a lo mejor lo estamos viendo y no nos acordamos, es de que le dije a José de que, ¿sabes qué? Hay que bombear. Hay que intentar bombear para que se enfríe el agua, para sacar el agua caliente. Pero, no sé, a mí se me hizo como que lo más viable porque teníamos que quitar la válvula Sí, si no check. te quemabas. Yo estaba enfocado en eso. Ya te ibas a quemar. Pero José se acordó y dice, no, porque vamos a dañar el sello por el choque térmico del sello, el cambio de temperatura. Dije, ay, sí, cierto. Y pues con el dolor de mi corazón tuvimos que trabajar así. Y pues con cuidado, pero cuando quitamos la válvula check, a la hora que ya retirarlo por completo, que quitamos la presión que tenía comprimida la bomba dentro de la voluta, lo que pasó es que salió mucho humo. Salió vapor. Entonces lo que estaba haciendo es de que la bomba estaba presurizando dentro de la voluta a tal grado de que el agua que estaba contenida se recirculó, calentó lo suficiente para evaporar, pero como teníamos presión, no evaporó dentro de la voluta. A la hora de quitar la presión que teníamos la tubería conectada, hubo un punto en donde ya salió mucho vapor, así como que si fuera... Liberaste. Como si estuviéramos haciendo carnitas, así, no sé. O sea, estábamos cocinando, o sea. Y a mí fue lo que se me quedó muy grabado. Dije, no manches, ¿hasta qué punto llegó la temperatura en la recirculación? Y otra, el tema de poder ver... Porque es raro, ¿no? Es poder ver el tema de cuando liberas presión, que se evapore el agua al instante. Sí. Creo que es raro porque es muy poco que a alguien le toque verlo. Sí, lo bueno es que no tenías PVC. Así es. Ahí ya hubiera sido otra cosa. Pero yo le agregaría como un 9. Porque No, sí, porque sí ven. De hecho, sí está, sí la están los recirculación puntos. interna. sí. Sí, yo dije, te brincaste, Ay, Brian. perdón. Bueno, Ahí va. ahí va. Ese era uno. Bueno, el siguiente era la de
¿cómo puede ser posible que una bomba trabaje en seco si tiene un variador de velocidad y que se supone existe la creencia de que ya nada más con poner el variador de velocidad ya nada le va a pasar a la bomba? No. Entonces, es que por eso estoy pagando tanto por el variador, para que no le pase nada a la bomba. Pero aún teniendo el variador de velocidad, si no está configurado adecuadamente. Ya decía yo. O sea, si la lógica de control que es vayamos a ponerle a ese tablero que va a llevar los variadores no es la correcta, pues olvídate de que te proteja de algo, ¿no? Pues Sí. yo creo que más que la lógica también tener los sensores, porque pues Sí, tiene que tener Sí. sensor de protección ¿cómo de vas a trabajo medir? en seco. Sí, así de nomás comprar mi bomba y mi variador y los conecto, los instalo, no es que te vaya a sacar de todos los apuros habidos y por haber. sí, es como cuando compras un motor y tiene sensor de humedad y de Temperatura. Y no los conectas. conecto, Ajá. pues como Sí, sí, sí. ni que fuera Bluetooth, o sea, todavía no llegamos. O sea. Pero bueno, Y exactamente, la manera como trabaja el variador de velocidad es, tengo que llegar a la presión y si la presión está muy lejos de donde yo estoy, voy a acelerar la bomba a lo máximo que pueda, a 3600 RPM. Si la bomba se queda sin agua, el variador y no se programa adecuadamente, pues el variador no se da cuenta de que no tiene agua y lo que va a hacer acelerar la bomba a 3600 RPM y va a pensar que hay muchísimo consumo de agua. sí. Y está en córrele, cero tengo la que dar presión, está la bomba a 3600 y lo que pasa es que se quema el sello mecánico. O sea que ahí forzosamente hay que poner un sensor para trabajo en seco. ¿Sí? Sí, poner tu pera, poner tu sensor de humedad en la succión para determinar. También hay otra manera. La mayoría de los variadores de velocidad tienen un amperaje mínimo, una alarma por Una alarma amperaje por mínimo. amperaje. Entonces, ese sí recomiendo yo que lo hagan ya cuando está la bomba instalada bien y todo. Ujú. Y vean cuánto consume de amperaje la bomba a 3600 RPM cuando tienen todo cerrado. Es un poquito difícil precisamente por las condiciones, pero normalmente en los arranques sí llega a haber 2 o 3 ocasiones en la que se quedó abierta un poquito una válvula y luego la cerraron y en lo que se paró y etcétera, etcétera, y ahí se puede ver el amperaje. Por decir algo, les da 22 amperes. Hay que poner la alarma para que si trabaja a menos de 22 amperes durante 10 segundos, se vaya a una alarma de bajo amperaje. Sí. Y ya después de poner esa alarma, lo que tienen que hacer es, a ver, vamos, abre llaves, prende, apaga todo, ver que no entre la falla por bajo amperaje cuando hay consumo normal y cuando ya definitivamente no haya agua, porque probar esa alarma pues es destructivo, o sea, no se puede probar, pero sí vale la pena ponerla porque nos evitaría que se quemara el bomba. sello mecánico. Uh-huh. Ajá. Sí. Ok. Pues yo quiero aprovechar y hacer un pequeño anuncio porque estamos próximos a que tengamos otro curso para todos nuestros clientes y todos nuestros seguidores. Igual vamos a empezar otra vez a dejar el link para que puedan inscribirse y obtener un cupo para que puedan ver pues más casos, más experiencias en vivo, conociéndonos en persona, para que no se pierdan los detalles de la fecha que próximamente la vamos a estar anunciando. Sí, esta vez va a ser un plus porque donde más dolores de cabeza cabeza hay es en las aguas negras. De hecho, vamos a tener 2 invitaciones casi simultáneas, ¿verdad? Casi. Sí. Se Entonces, está cocinando algo muy padre. Por decirlo así, a inicios de un mes y a finales del mismo mes vamos a tener Correcto. 2 cursos. Solo en cuanto tengamos confirmadas fechas, se los prometo, se los anunciamos. Muy bien. Entonces, sigamos con ya sería El cuándo el tercero. Sí. y cuándo no operar a la izquierda de la curva de la bomba. Un gran debate se va a surgir. Y antes de que conteste Eli, déjenme les comento algo. Eli es expertaza en vender bombas de aguas negras, pero las bombas de aguas negras, por lo menos en la zona en donde estamos, muchas veces no dan la carga dinámica total que se requiere en el centro de la curva y tienes que seleccionar la bomba un poquito a la izquierda o un muchote a la izquierda. Entonces, Eli, ¿qué nos puede decir de esas selecciones? Antes de las bombas de aguas residuales o agua tratada, ¿cuándo sí operar una bomba a la izquierda y cuándo no? Es cuando estamos
arrancando un equipo. Normalmente al arrancar un equipo hay que probar que el equipo pueda cubrir toda la curva de operación. Y normalmente se arranca totalmente a la izquierda o inclusive válvula cerrada. Pero son unos segundos. Anotas la presión y el amperaje que consumen eso. Y poco a poco vamos abriendo, poco a poco, que la operación empieza a la izquierda y conforme vaya avanzando, vamos probando los diferentes puntos según la apertura de la curva hasta llegar. Entonces ahí sí podemos operar la bomba a la izquierda en instantes, en pocos instantes nada más. Segunditos. Sí, y estoy hablando en general de las bombas, tanto para agua limpia o agua sucia. Ahora, como dice Jos, me ha tocado normalmente bombas que trabajen, que no me dan otra opción más que en el punto a la izquierda, ¿sí? Y hay una situación, dice, si siempre va a estar trabajando así, muy probablemente es porque no tuve otra opción o no tuvimos otra opción de que seleccionar esa bomba. Sin embargo, hay una solución, porque puede suceder lo que Brian ya nos comentó al principio. La bomba, cuando está mucho tiempo trabajando a la izquierda, tiene recirculación interna. Sí. Entonces va a tener un desgaste prematuro y un sobrecalentamiento. Aquí lo ideal es, o sea, trabaje a la izquierda un ratito, pero que se esté moviendo. Si va a estar así trabajando, yo lo que les he recomendado es que pongamos una tubería para recirculación, pero no dentro de la bomba, sino del cárcamo. Entonces, que esté recirculando. Regrese agua. Y que se regrese otra vez y que solamente salga el agua que se necesita. Ahora otro caso que me ha tocado, y eso es así bien común, es agua tratada, que sí debe estar a mucha alta presión, pero el agua tratada todavía trae sólidos. El agua tratada. Dicen que no. Dicen que no, pero trae sólidos. Entonces, si uno pone una bomba así de impulsor cerrado y todo, se nos va a tapar. Hay unas bombas autociavantes que vienen con impulsor abierto y son las que normalmente recomiendo, pero también me quedan muy a la izquierda o se me caen mucho a la derecha porque la presión que requieren esas bombas para operar es alta y la presión que se tiene en el punto de operación es muy baja. Entonces lo que hacemos es utilizar una tubería de descarga para que se esté recirculando y no pase lo que Brian nos comentó, la recirculación interna. Mejor que la recirculación sea externa. Sí. Y que se vaya lo que sea necesario. Sí, que tengas flujo. Sí, sobre todo cuando estamos manejando agua tratada y que no quieran meter bomba sumergible, eso es mi recomendación. Yo tengo un caso de un par de bombas que vendí hace muchos años para un acuario, donde estaban manejando agua salada, en donde, de hecho esas fueron unas bombas Gulls, unas ESH. Uh-huh. La bomba más grande de Gulls, de las ESH, me quedaba hasta la colita de la curva de la bomba. ¿A la derecha? A la derecha completamente. Que sí es peligroso. De hecho, lo hablé con el cliente. Eran 2 bombas y pues asumimos el riesgo. Wow. Y lo que nos estábamos también apoyando mucho es que el gerente de la marca nos estaba diciendo que sí se podía. O sea, teníamos respaldo técnico y también teníamos variadores de velocidad. Y de hecho, el gerente de la marca me ayudó a programarlos. Yo en aquel entonces ni sabía programar ni nada los variadores. Y duraron muchos años. De hecho, creo que ya las cambiaron porque modificaron la estructura y las condiciones y todo. Ya eran tanques más grandes y todo. Pero yo ya tengo la experiencia de que es posible trabajar hasta la derecha de la curva. ¿El problema cuál va a ser? El primero, si están utilizando el factor de servicio, definitivamente no. O sea, la curva tiene que estar completamente cubierta por el motor, porque ahí es donde más consumo va a tener de amperaje. El motor tiene que estar trabajando lo más holgado posible. Lo segundo es que sí, definitivamente necesitan configurar bien un variador de velocidad para evitar que se vaya a desbocar la bomba, que se vaya
a ir a lugares que no debe de ser, al punto perdido de la curva. Y la tercera enseñanza de ese proyecto es que pudiéramos haber estado más tranquilos si dividíamos el flujo. Pues sí. Yo decía, Iba a decir yo, ¿por qué? ¿Por qué trabajaron tan Sí, ¿Se acuerdan cuando les dije que hay que dividir en cargas parcial? Sí, es que no en aquel entonces, yo estaba muy delgadito, alto, guapo, soltero. Y Ojo todo. verde. Sí. O sea, hace muchos años, entonces. Poquito español. Y realmente sí, lo mejor hubiera sido dividir el flujo. A lo mejor una bomba adicional, teníamos Sí. 3 bombas. Entre Y dos dabas el flujo. Ay, y los pero a otros, lo sí. mejor no tenían espacio. Ay, sí tenían, yo estaba parado ahí. Ok. Bueno, me imaginé. Más bien es que No querían pagar a mi cliente más. le dieron el punto de operación, le dijeron, necesitamos que nos des este punto de operación. Ok. Y mi cliente lo único que dijo fue, yo quiero que sea con 2 bombas. Quiero que sea con 2 bombas para que no me salga tan caro, para no depender nada más de una bomba, bla, 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 bla. Pero pues yo verdecito, joven, ingenuo, pues yo obedecí ciegamente a lo que me dijo el cliente y así quedó. Lo bueno que fue que funcionó, porque también pudiera ser una historia De terror y no de una terror de en éxito. donde no, pues se quemaron 3 veces los motores y esto y aquello. Pero sí, a la derecha también no es muy recomendable Ay, hacerlo. no. Pero ya ven, por eso les digo, acérquense con las personas que adecuadas, porque los diseñadores a veces nomás te dicen, esto, pero hay que saber el contexto adecuadamente. Porque muchas de las veces podemos proponer mejores propuestas tal cual, para pues, evitar errores o evitar riesgos y evitar, por ejemplo, se me ocurre mucho, no sé, en un estadio, decir, una bombota gigante, podemos dividirlas en varias bombas e incluso hasta seccionar el mismo estadio e interconectar las tuberías para que si en dado caso te falló alguna bomba, esas mismas bombas te puedan suministrar. Vas a tener menos agua, pero no te vas a quedar sin agua. Que ahorita que dices eso, también yo sé que suena medio cursi, pero platiquen en confianza con la persona que les está diseñando el equipo de bombeo. Sí. Porque Sí, es a cierto. veces dicen, es que lo que quiero hacer es llevar agua de aquí a allá, o quiero regar, o quiero esto, pero después empiezan a tener ideas. Brillantes. O por ya las cierto. tenían, pero nunca se las platicaron al experto en bombas. Y es que quiero regar al mismo tiempo aquí y allá, mientras que esta máquina que consume mucho flujo Y también de se ahí está mismo agarrarte llenando. una manguera para llenar Sí. lavar la Y a casita la del mitad perro. del camino unos filtros para quitarle la suciedad al agua. Sí, entonces empiezan a agregarle cositas y cositas y ya la bomba ya no va a servir. Por más que Efectivamente. queramos. Y creo que en los puntos de host sigue el que ya nos platicó Brian, en el que se brincó. La recirculación. La recirculación, ¿no, Jos? Sí, seguía la recirculación, así que nos Es vamos. que yo de verdad, yo lo había escuchado de Jos, de que se le derritió la tubería y así. Sí. Pero ahora que me tocó verlo, o sea, porque, por ejemplo, lo puedes ver, la evaporación esa, la puedes ver en una olla express. Y ya la quitas y sale el vaporzote así. Pero en una bomba, o sea, me asustó. Dije, ya nos echamos la bomba. Y eso que no tocaste el codo. Ajá. El codo estaba bien caliente. El codo también. El codo pues estaba me bien. tocó a mí mojarme a ti también, con el agua caliente. A mí se me hace que a mí me tocó ir contigo cuando se enchuecó la tubería de según yo, PVC. De hecho, a mí me ha tocado varias veces. Sí. Sí, Bueno. es que de repente uno no piensa en la magnitud de los estragos que puede hacer la recirculación interna. Sí. Pero vamos a hablar sobre el aire entrampado. Ay. Qué coco. Yo creo que para todos ha sido una burbuja el coco en algún proyecto. Exactamente. Y por eso no lo quise dejar de mencionar en esta lista de 7, ahora 8 secretos de cosas que no sabías que le podían pasar a la bomba. Porque una bomba con una burbuja de aire adentro de la bomba, en la succión o en la descarga, Uy. no va a bombear. O sea, va a darte muy poco flujo. Ujú. Y todo el mundo va a inventar historias de, no, seguramente está mal la pichancha, seguramente está tapado allá, seguramente. Hicieron ojo a la bomba. Sí. A mí me tocó un caso así como increíble. Cuando pusimos en operación una bomba como de
20, 30 caballos. Y la tubería de descarga estaba muy, muy grande. Dice, no, pero es que va de bajada. No va a tener ningún problema. Bueno, pues pusimos el caudal y estaba así como complicado llenar en el arranque la tubería. Para salida. Pero pues estaba dependiente. Dije, no, pues no va a tener problema. Nada más succionar, descargar y que se vaya la bomba. Pero lo que nunca consideraron los del diseño, pues los de la bomba la suministraron de acuerdo a las condiciones de operación. Pero resulta que no llegaba el flujo al destino. Dije, no, pero pues no tiene por qué. Analizando La trayectoria. vimos que la tubería para cruzar una calle bajaba por debajo de la calle y hacía como una especie de U y para volver a subir. Muy pronunciada, yo creo. Sí, es lo que se le conoce como un efecto sifón ojos. Ujú. Pero si la tubería estaba muy grande y nos costaba Llenarla. trabajo No. llenarla, ¿qué creen que pasó ahí en ese Sí, son... Un taponzote de aire. de aire? Y era muy grande la tubería, era... Imposible romperla. Ustedes pueden decir, pero el aire, ¿qué resistencia nos puede poner? Pues no dejaba pasar el agua. Sí, luego ahí quien me ha dicho, no, pues es que súbele mucho la velocidad y seguramente lo va a salir porque va a aventar. salir. Ajá. No, Es que no, el no se problema es puede. como es una burbuja y el aire es compresible. O sea, Ujú. trata de moverlo, pero cuando se va le tratas de meterme como más presión, en vez de moverse, o sea, simplemente pues se va a comprimir y ya va Se a ser hace fuerte. se va a evitar que se mueva. O sea, obviamente va a ser más difícil que lo muevas. Entonces, lo más fácil es llenar lento, que es lo que siempre tratamos de hacer. Pero pues la verdad es de que pues es tedioso y muchos se enfadan. No, y en este caso el diámetro de tubería era demasiado grande para el flujo. Fue imposible llenarla por ese pequeño detalle. ¿Y Sí. qué hicieron él? Pues Eli se fue y dijo, bueno, es su problema. Creo que pusieron una tubería más delgadita dentro de esa tubería. Pusieron una tubería más delgadita. Sí, porque era demasiado grande, muy, muy, muy grande. Que sí, a veces cuando ves así que municipios dices, ¡ay! va a aparecer canal porque pues, o sea, Sí, exactamente. tienes muy poco, o sea, tienes muy poco flujo como para el tamaño de diámetro de tubería. Era paraguas pluviales, pero Aún no, así. estaba mal diseñado Ese camino estaba mal diseñado. Estaba mal diseñado. Ahorita, de todo esto del aire atrapado, me acordé que hace poco José y a mí nos tocó ir a una empresa porque vamos a revisar el contraincendio para ver por qué les fallaba la bomba diésel porque no podían bombear. Y bueno, ingresamos, nos llevan a donde estaba el contraincendio y pues tenemos bomba diésel, bomba eléctrica, bomba yoquinojos. Ujú. Y las tres tienen un mismo manifold. Ojo, Ujú. la succión es negativa. Aquí tengo mi manifold, luego da una vuelta para acá y se va para allá. ¿Manifold de succión? Ajá. Ok. Se va hacia atrás de las bombas, ¡pum! Y va hacia abajo. O sea, la cisterna del agua estaba por espaldas de las bombas. Pero las succiones de las tres bombas estaban de este lado y acá tengo mi cisterna. Y el manifold acá. Entonces se llena una curva muy pronunciada, 90 grados, tal cual. Sí, era una U. Una U para volver a llegar a la cisterna. La bomba que estaba más cercana a esa curva pronunciada era la diésel. Y aparte la pancita porque aparte el manifold era de 4 pulgadas y la vuelta era de 3. Entonces, las reducciones que tenían, pues era concéntrica. Ujú. Y pues el aire se quedaba aquí arriba, justo en la entrada de la succión de la bomba diésel. Y pues, ¿por qué creen que no bombeaba? Sí, esa bomba nunca les podía dar porque tenía un montón de aire Entre Sí. que tenías una tubería más chiquita que el manifold. Entre Entonces, que no tenía succión negativa. no menosprecien el aire entrampado. No lo menosprecien. Sí, cuidado. Sí. Y les voy a decir otro secreto de lo que les puede pasar a las bombas. Los variadores de velocidad tienen la capacidad de quemar los motores si la distancia es muy larga. La capacidad. Si tienen Ok. 30, 60 metros, 100 metros, hay que revisar. Hay algunas muy buenas marcas que ya traen un filtro
de armónicos, porque lo que quema los motores son los armónicos. Ya lo traen incluido y pueden perfectamente mandar la señal eléctrica a muchos metros, a 30 metros, a 100 metros, dependiendo de la marca. Pero si meten un variador baratón, que dicen, ay, nomás necesito variar la velocidad y mi bomba sumergible nomás está a 100 metros y no meten A 50, que estuviera a 60. No más. y no meten un filtro de armónicos, lo que va a pasar es que se va a quemar el motor. De hecho, a mí me ha tocado un montón de reclamos de garantía precisamente porque el motor se quemó, pero ¿por qué si tengo variador? El variador me va a proteger de todos. Y al final de cuentas, los armónicos siempre dañan el cable en su punto más débil. Pero el cable, normalmente en una bomba sumergible, el punto más débil es donde se conecta el motor, el embobinado del motor adentro del motor con los cables que van a salir hacia afuera. Entonces el daño es interno. Y como es interno, normalmente casi también se daña el embobinado del motor. Y es nada más por ahorrarse un poquito en el variador de velocidad. Ahí sí, en un variador de velocidad jamás ahorren, porque si no les va a quemar muy fácil el motor. Y el último punto son el bombeo de líquidos especiales. De líquidos, sí. Cuando consideran que un líquido X no toman en cuenta ni la gravedad específica, ni la viscosidad, temperatura. Ni temperatura o características especiales del líquido. Que sea un fluido no newtoniano por ahí. Sí, y que piensan que es lo mismo trabajar que si pudieran poner agua. Error fatal. Ajá, porque cambia la potencia, cambia... O sea, son curvas diferentes. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a ver las curvas nada más de agua. De agua. Pero nosotros que sabemos que dependiendo de lo que estás bombeando, tienes que mover la curva hacia arriba o hacia abajo. Y hacer correcciones por viscosidades. Por viscosidades. Un agua de mar no pesa lo mismo que un agua estándar. Un agua que tenga glicol tiene una gravedad específica de un agua normal. Un producto químico que aunque no sea muy corrosivo, tiene una gravedad específica y viscosidad, diferente a la del agua. Eso quiere decir que hay que hacer corrección a la curva de operación, lo cual nos va a demandar mayor potencia y nos va a disminuir la eficiencia de la bomba. Y eso hablando nada más de las bombas centrífugas, porque si nos vamos ya a las bombas de desplazamiento positivo, ahí sí tenemos que... Es un gran tema, Jos. Un mundo totalmente diferente. Sí. Bueno, es que es una bomba centrífuga normal así, tiene a máximo para trabajar como 100 centipoise, máximo así. Y ya está grave. Yo creo que sea mucho. Sí. Se me hace mucho. Sí, pero en las bombas así como pequeñas. Cuando una bomba tiene una viscosidad mayor del 1, hay que poner mucho cuidado. Cuando ya rebasan los 100 centipoise, ya normalmente cambiamos de tipo de bomba. Positivo, porque es mejor. A una de desplazamiento positivo. Ahorras energía ahí. Y aunque manejamos, ¿cómo se llaman esos polímeros o para manejar el agua tratada? Los coagulantes. Los coagulantes y todo, que aunque estén muy ligeritos, al bombearlos así, pierden se emulsionan y pierden su funcionalidad. Exactamente. Sí, pueden dañar un producto por manejarlo. O puedes perder un dineral si manejas ciertos productos con una centrífuga que debe de haber sido una de desplazamiento. Sí. Porque pierden sus propiedades, ya no funcionan en el proceso de la fábrica y todo se desbarata. Por ejemplo, el tema del yogur. Sí. Que es como que o algún producto más como sanitario. O el agua con jabón. El agua con jabón, no, la cápsula. O sea, son cosas, detalles. Sí, o sea, por ejemplo, la cápsula, ustedes la pueden ver como que en el botecito, pero déjelo un tiempo y vemos que pues se llega como que a sedimentar una partecita y esto es como que agüita. Entonces como tenemos compuestos o más bien productos que son como de diferentes fases, densidades, pues solo se van separando, pero como pues es muy viscoso, pues no lo podemos ver cuando normalmente lo estamos comiendo. Pero imagínense estarlo bombeando como a 3.500 revoluciones con asa velocidad, pues como tienen diferentes pesos, pues una se va a separar de la otra. Sí. Entonces ahí daña su producto. Totalmente. Hay que saber elegir bien qué tipo de bomba,
cuando tenemos diferentes líquidos especiales. Ujú. Y pues ya acabamos. Sí, desgraciadamente el tiempo ahora sí que se nos va de bolón ping-pong. Pero queremos agradecer a todos los que nos siguen y esperamos nuevos suscriptores al canal. Así que no se olviden de suscribirse. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, bye. Bombeando Soluciones, podcast.